Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra clase bíblica y el tema de esta clase se llama la Santa Cena del Señor. Y dice en Primera de Corintios 11:26: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor es un recurso perfecto para mantenernos ubicados en el aprendizaje de la salvación por gracia y no por obras. Gratitud en el corazón por la reconciliación con Dios es lo que ha de caracterizar esta celebración. Una vida en santidad es a lo que somos confrontados cada vez que estamos ante la comunión y participamos de ella. Jesús la instituyó en la celebración de la Pascua en Lucas 22:19 y dijo: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De ahí en adelante fue practicada por la iglesia primitiva y para el creyente es una fiesta espiritual y de regocijo. Ahora vamos a ver la Santa Cena del Señor en los nombres bíblicos, naturaleza y su propósito. Y uno de los nombres bíblicos es la Cena del Señor. Y dice: la Cena del Señor aparece en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 11:20. Pablo exhorta a los creyentes de Corintio que la forma como la estaban celebrando reflejaba que no habían comprendido cómo celebrarla. Pues en Corintios dice que la iglesia de Corintio había divisiones y esa no era la manera, sino un acto de comunión. No es una cena o una comida en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Los elementos que se utilizan marcan su naturaleza, ya que únicamente se ordena que se utilicen dos elementos, que es el pan sin levadura y el jugo de la vid. Este nombre implica que son muchos los miembros, pero un solo cuerpo, Jesucristo. Otro nombre, el partimiento del pan. La expresión partir el pan fue usada por los primeros cristianos para describir un ambiente de compañerismo, de fraternidad y de comunión entre el pueblo de Dios. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En la cultura judía, el sentarse a la mesa es señal de compañerismo y de una relación comprometida entre los hermanos y también una relación comprometida con Dios. Otro nombre, la comunión. La exhortación al participar de esta santa institución ha de ser con un corazón que no alberga, que no tiene ningún sentimiento negativo en contra del prójimo. Pues recordemos en que la iglesia de Corintio había divisiones y el apóstol Pablo les dice en Corintios 11:27: cualquiera que comiese este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La relación con el Señor debe de estar en perfecta armonía, pues solo de esta manera se experimentará la comunión de Cristo al ocupar un lugar en su mesa. Y examinar nuestra relación con el prójimo y con Dios ha de ser nuestra obligación cada vez que seamos invitados a esta fiesta gloriosa. Dice en 1 Corintios 11:31: sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Por eso que antes de recibir o participar en la Santa Cena del Señor, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar en paz con nuestro prójimo y con nuestro Señor para poder ser dignos de estar delante del Señor en su mesa. Amén. Otro nombre que se le llama es la Eucaristía.
Y dice, la palabra Eucaristía es un término griego que significa acción de gracias. Se usaba como nombre para referirse a la Santa Cena, la cual se daba como práctica judía en todas las comidas. Y aquí lo vemos cuando Jesucristo en Lucas 22, 19, 20 dice, y tomó pan y dio gracias. Y después el apóstol Pablo lo recalca en 1 Corintios 11, 24, que dice que Jesús, recuerda lo que Jesús había dicho, y habiendo dado gracias, tomó y partió el pan. Y el apóstol Pablo también dice, lo mismo que he aprendido del Señor es lo mismo que ahora también estoy haciendo. Ahora vamos a ver el significado de la cena del Señor. Y Cristo es nuestra nueva Pascua. Y lo vemos en 1 Corintios del 5, del 7 al 8. Dice, la Pascua era una celebración importante para los judíos, pues ya recordaban el día cuando Dios los liberó de la esclavitud en la que habían vivido en Egipto durante 430 años, y esto lo podemos ver en Éxodo en el capítulo 12. Dice, los elementos de la Pascua, como el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas, eran un símbolo del sacrificio del Señor Jesús en el Calvario para la liberación, para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y la sangre del Cordero Pascual protegió de la muerte a los judíos, y la sangre del Cordero de Cristo, Cordero que es Cristo, nos libra a nosotros del pecado y de la condenación. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, en la antigüedad, los judíos celebraban la Pascua haciendo sacrificios con corderos, pero sin embargo ahora no se necesitan de más sacrificios, ya que Jesús es el Cordero de Dios que vino a darse a sí mismo para salvarnos a nosotros. Amén. Y dice, los redimidos con la sangre derramada en la cruz ya no tienen que celebrar la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Para la iglesia, para nosotros, Jesús ordenó una ceremonia diferente a la Pascua, y esa es la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda la muerte de Cristo. La institución de la Cena del Señor, texto del anuncio de su muerte expiatoria. Y dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26:2. La iglesia ha de conmemorar esta celebración, no olvidando que tienen tal privilegio y la bendición por medio de la muerte de aquel que se ofreció voluntariamente. Eso es Jesucristo. No éramos dignos, pero Cristo nos hizo dignos al llevar sobre sí, sobre Él mismo, el castigo de todos nosotros. Debemos acercarnos a la mesa del Señor con la conciencia de que si no fuera por su sacrificio no tuviéramos ni la salvación ni la esperanza de una vida eterna. Entonces, la Santa Cena del Señor nos recuerda la muerte de Jesús por nosotros. Nos recuerda también el nuevo pacto. El Señor Jesucristo, al instituir la Santa Cena, incluye la bendición de un nuevo pacto. El apóstol Pablo confirma esta verdad al señalar, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, en 1 Corintios 11:25, refiriéndose a la provisión de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Y en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y la cena del Señor es un recordatorio, nos recuerda de la manifestación de su gran amor al tomar Él mismo la iniciativa de perdonar todos nuestros pecados. Amén. También, ¿qué más nos recuerda? Que es la promesa de su venida.
En la Santa Cena anunciamos y recordamos que Jesús viene a buscar a los suyos para llevarlos al lugar que tiene preparado según su promesa. Mateo 26-29 dice: No beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y en 1 Corintios 11:26 dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Jesús viene por nosotros, viene por su pueblo. Este sacramento solamente es un ensayo de lo que será el día glorioso en el que todos los santos estemos reunidos en las bodas de Cristo con su iglesia. Entonces, la Santa Cena también nos recuerda que Jesús viene pronto. La Santa Cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar? Los que pueden participar son aquellos que son convocados a participar, son los que han nacido de nuevo. Cuando los judíos celebraban la Pascua, era prohibido que los extranjeros participaran de ella. Pero cuando Cristo instituyó la Santa Cena, la celebró solamente con sus discípulos. Y esto quiere decir que en la Santa Cena solo pueden participar los creyentes que han sido bautizados en agua. Solamente puede participar la iglesia, los hermanos en la fe, los que han creído en Jesús como su Salvador. También, antes de participar de la Cena del Señor, debemos examinarnos para distinguir si estamos viviendo una vida que cumpla con la expectativa bíblica. Examinar en nuestro corazón si hay raíces de amargura en contra de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, y se necesita estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar, aun cuando el ofensor no hayamos sido nosotros, sino que hayamos sido los ofendidos, siguiendo así el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También no se requiere de perfección, sino de una actitud sincera y el anhelo de agradar con todo nuestro corazón cada día a nuestro Señor. Arrepentimiento es la actitud que se espera del creyente cuando se da cuenta de su pecado. Y también de no arrepentirse y participar indignamente haciendo caso omiso de la exhortación bíblica, las consecuencias pueden ser muy malas, mortales para quien lo haga. Y en 1 Corintios dice: Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos e incluso varios muertos. En la iglesia de Corintio participaban indignamente y hasta había divisiones. Por eso Pablo exhorta, y por eso tenemos que acercarnos con un corazón arrepentido, con una actitud sincera, pidiendo perdón a Dios, estando en paz con el prójimo, porque lo que Dios ha instituido como una bendición para nosotros, puede que con nuestra actitud mala delante de Dios, esa bendición se pueda convertir hasta en una maldición. Y ya para terminar, hermanos, dice la escritura en Efesios 1:3: Bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gratitud es lo que debe de brotar de nuestro corazón al participar de la Santa Cena del Señor y recordar el amor hacia nosotros reflejado en la cruz del Calvario. El habernos liberado del pecado y de la condenación eterna. Y qué privilegiados somos nosotros, los hijos de Dios, que ya ocupamos un lugar especial en la mesa del Señor. Recordemos, hermano, que la Santa Cena del Señor es el nuevo pacto por la salvación de cada uno de nosotros, los que le hemos aceptado.
que es la promesa también de su venida, y que somos tan privilegiados de poder participar y de sentarnos en la mesa del Rey. Amén. Y ya por último, dice Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.